Bueno, volvemos a la batalla. Bien. Bueno, encontré algo que les va a permitir responder a ustedes. Porque en realidad, generalmente la política, bueno, que esta es la basada en la ISO 14001, que está referida al medio ambiente, pero todas ellas están estructuradas bajo los 10 requisitos. Y algunas responsabilidades ya están direccionadas dentro de estas normas. Por ejemplo, acá dice, la alta dirección debe definir la política de la organización y asegurar que la misma, 2 puntos. O sea, en este caso está referida más que todo al medio ambiente, que desea mitigar todo aquello que sean impactos que se generan dentro de la empresa hacia el entorno. Cuando hablamos de salud y higiene ocupacional, ya tiene que ver entonces con respecto a reducir los riesgos que pueden afectar tanto en los trabajadores internos como en las partes interesadas, es decir, proveedores, clientes. Esa relación, ya, dice que hay que redactarla con un compromiso de mejora continua. Entonces, volviendo al caso de seguridad y higiene y seguridad ocupacional, además de ello, de minimizar los riesgos que puedan afectar a las partes interesadas del cliente, proponiendo una mejora continua en forma constante. Que diga así, ya dijo mucho. ¿Ya? Entonces, lo demás es de que esos términos con los cuales se ha definido esa política, de alguna forma u otra van a adicionar todo aquello que sea. Ya es lo mismo que la misión y visión. Bien, con esto yo creo que está claro la definición de lo que es una política de gestión, ya sea de medio ambiente, de calidad, de seguridad y higiene ocupacional, ¿ya? Cómo debe estar redactado. Bien, volviendo al trabajo ya, lo estamos analizando, qué es lo que desarrolló este estudiante, al menos donde veo está muy interesante. Y, a ver, acá, ya. Como les decía, este trabajo, este joven parece que ya lo inició hace 3 o, a ver, estamos en 2022, me imagino que el 2019 o 2018 debe empezar. Y recién entró en vigencia la ISO 45001 en el año 2018. Bueno, entonces es por eso de que él más menciona de la anterior norma, ¿no? Por ejemplo, en la página o en el párrafo o en el artículo 4.2 establece lo que la empresa debe establecer una política, debe elaborar planillas de riesgo. Bueno, todo esto es lo que pide esta norma que ya pasó de moda, ¿no? Pero en este trabajo, sí, lo desarrolló en base a esa norma. Entonces, de ahí es de que el árbol de problema, básicamente, viene a ser dilucidar cuáles son los problemas que afectan a esta organización y que han originado que sea la base del estudio del estudiante. Entonces, a veces
Y redactar un árbol de problema es algo que cuesta mucho estudiar. Es decir, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo he detectado, por ejemplo, de una pérdida. Algunos de ustedes trabajan en cotas, Coca-Cola, nadie trabaja en No, cotas. listen. No, listen. Es lamentable realmente. De ser una de las empresas o cooperativas más grandes, yo veo que les vale un bledo perder un cliente. Eh, Ustedes hacen, al menos yo hice en varias veces un reclamo porque vengan y me arreglen los canales. Primero, ni bola. Un mes, 2 meses seguía pagando sin tener tele. Hasta que por último fui personalmente, reclamé cerca de la U hay uno. Sí, ya le vamos a mandar. ¿Qué? Eh, Después de las 2 semanas fui a otra misma sucursal llevándome igual, que ya no quiero mencionar. Hasta que ya me enojé antes de que llegue Nochebuena, fui y le dije, bueno, ya no quiero. A la final de cuentas ya ni miro, pero así que quiero que me den, ¿verdad? Y después que solicité la baja, recién me llama los que hacen servicios terciarizados, estamos bien a su casa, ¿sí? No, ya, no, ya. Esos casos, por ejemplo, de perder cliente, o es que la empresa está mal, está descabezada, eh, la gente va y funciona ahí porque sabe que va a tener su sueldo seguro hasta fin de mes. Bueno, no sé si trabajan así, aunque al último, un día mi señora me dice, mira, los trabajadores de Copa se están quejando que no perciben sueldo de hace 2 meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está pala, ¿no? Estamos mal. Esos problemas que, que para mí tienen que ver con un sistema de gestión, porque ahí entra la palabra de gestión de una organización desde el punto de vista que ustedes vean de pérdida de clientes o reducción de productividad, como lo que ustedes deseen llamar a ese caso. Entonces, ahí se determina, ¿no? Cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Primero, es decir, por ejemplo, falta de autoridad del sistema de gestión en la atención al cliente, de la cooperativa, tanto. Y bueno, entonces dicen, lo primero, de que no hay fidelización del cliente, los efectos, que los clientes puedan migrar a otra empresa de servicios similares, en este caso, digamos, de comunicaciones, y así. En este caso, ya, si se ve de que hay algo que está mal y se determina que es la falla primordial, entonces, ¿cuáles son las causas que originan esos errores? ¿No? ¿Y qué efectos tiene? Entonces, después hay que contrastar esto con un árbol de soluciones, proponer de que esto se mejore para minimizar las quejas de los clientes, en fin, o en este caso de accidentes. Bueno, entonces, después de que digamos, ha dilucidado, ya pone como base el porqué del trabajo, ya viene la justificación
Bueno, entonces aquí lo que veo es de que este joven habla de la importancia que tiene la ley de higiene y seguridad ocupacional y lo que viene a ser la OSHA 18001, versión 2008. Hoy hablamos de la ISO 45001, versión 2000, parece que es 2018. ¿Ya? Bueno, entonces, de ahí empieza a desarrollar su trabajo, pero se sustenta con un marco teórico. Fíjense ustedes, acá empieza a usar unos términos que están dentro de la misma norma, que es Mureva. Ah, esta era una pregunta, Quiñones. Aquí está la pregunta que me hizo usted. ¿Ya? ¿Qué es un riesgo aceptable según la norma ISO 18001? Entonces, lo mismo que hace rato, si yo busco una respuesta y entro a internet, pongo riesgo aceptable basado en la OSHA de 2001. Ya. Generalmente estos riesgos aceptables son, en este caso, podemos decir algo latente, potencial que está ahí y que pueda darse con probabilidad, pero no con efectos que puedan ser no aceptables. Es decir, de que son riesgos de menor magnitud y que se consideran como riesgos que puedan ser aceptables, que se den en forma natural o artificial. Bueno, entonces, como les digo, esas preguntas están ahí, están en internet, ustedes colocan la pregunta y seguro que les va a gustar. Pero no es nomás copy-paste, ¿no? Sino su interpretación. No se olviden que, por ejemplo, si hoy se vence la evaluación criterio 1, mañana voy a bajar, voy a empezar a ver, y el día lunes voy llamando una pregunta, que son aquellas que tienen un valor de 20 puntos. Y rápido, y si son 50, pongámosle 1 minuto a 2 minutos por cada uno de ustedes. Estamos hablando de evaluarlo en más de un minuto. Yo mañana acabo esto. O sea que, por favor, leanlo, compréndanlo, no es copy-paste, ¿ya? Todo aquello que se pregunta está ahí en la norma, que es un análisis de riesgo, que es un riesgo tolerable. Bueno, o sea, por ejemplo, ya habíamos escuchado un video. La norma es aquella que establece procedimientos metodológicos en los cuales se pretende minimizar todos aquellos efectos que ponderen la seguridad y la salud de los trabajadores de cualquier empresa. No importa el tamaño ni el rubro. Por ejemplo, yo tengo una zapatería y tengo 3 personas que trabajan conmigo. Supuestamente cumplo con la ley 10.998, le doy a los trabajadores de seguridad, les doy su pago de acuerdo a lo que establece la ley. Puede ser que ni siquiera me acoja al pago del salario mínimo. Por otro lado, le doy todas las condiciones que me exige la ley. ¿Ya?
Pero yo pues quiero que mi empresa certifique, aunque sea una zapatería con 3 personas. Y la norma claramente dice de que no importa el tamaño. Entonces, me preparo, elaboro la documentación respectiva, entrego, en este caso, en Norca. Y Norca me dirá, bueno, usted va a pagar tanto y la evaluación de auditoría por parte de nuestros auditores le vamos a hacer llegar y usted va a pagar tanto. Bueno, es así, joven. Entonces, eh, esta ley, ya, que fue establecida, como dice acá, ya por la institución de estandarización británica, ya era viejita, ¿no? Entró en vigencia el 15 de abril de 1999 y fue reemplazada en enero, febrero, marzo, abril, en abril del 2018. O sea, estuvo en vigencia bastante tiempo, del 1999, lógicamente que hubo versiones que se fueron modificando, ¿no? Bueno, joven, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, Una pregunta, licenciado. ¿sí? Eso, lo que está mostrando, digamos, digamos, está sobre el proyecto sobre que estamos haciendo, tiene que ir todas las normativas, digamos, que tengan sobre la ISO. No, yo les decía a ustedes, jóvenes, de que busquen un trabajo ya hecho y bájenlo de internet. Y lo que tienen que hacer es dividirse, si tiene 100 páginas o 200, bueno, ustedes son 5, otros se cargo hasta 50. Y pónganse de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando diste una capacitación a los estudiantes respecto a estos dos formatos, que es donde no pueden, les digo lo primero. No sé si están viendo, pero les voy a mostrar. Y hagan lo mismo, pónganse de acuerdo. Les digo así, cualquiera que sea el documento. Yo generalmente siempre les digo a los estudiantes, trabajen sobre este Word 97-2003, que si bien genera un mayor peso, pero es más sencillo de manipular hasta los dibujos, ¿ya? Entonces, eso es lo que les digo. De ustedes son 5, bueno, por último, si hay uno de ustedes que es capo en esto, bueno, ya vean la forma. Entonces, estructúrenlo, digan, bueno, a mí me tocó marco teórico, más hablo de esto, y este es mi resumen. A mí me tocó esta parte y casté esto. Vayan reuniéndose y trabajando sobre una norma ya hecha. Ya les he mostrado varias veces algunos trabajos. Y siempre les aconsejo eso. Entonces no necesitan. ¿Saben cuándo van a hablar de todas las normas? Cuando sea un sistema integrado de gestión. Yo les recomendaría no meterles. Eso es morir, ¿no? A no ser que sea un sistema de gestión integrado de una empresa chica y que no sea muy dificultoso de entender. Si pillan eso, métanme. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces hay cosas que por rato me resulta muy tedioso, ¿no? Porque fíjense, pese a que esta no está dentro de la ISO, habla de las ventajas que tiene la certificación, la ventaja competitiva,
cumplir con los compromisos legales, de la importancia que tiene con respecto a la responsabilidad social. En fin, ahí están los beneficios, reducir los accidentes, de sanciones, y va complementando este joven, por ejemplo, con respecto a otras normas, ¿no? Que son aquellas que tienen que ver con normas de protección respecto a incendios, ¿no? Entonces ahí se establece qué tipo de extintores. Bueno, esto es para los que hacen este tipo de trabajo y si son de ingeniería industrial. Al menos este trabajo yo lo veo muy complejo. Hay cosas que un tipo se le espalda muy bien con otras normas. Bueno, este análisis modal de falla, ya, y efecto, hoy lo he vuelto a escuchar. Y generalmente es parte de esa norma, ¿no? Entonces, igual establece metodología para hacer una evaluación, dar su calificación como este joven, y en base a ello establece, por ejemplo, el uso de la determinación de riesgo. En este caso, generalmente usan Wi-Fi. ¿Por qué sucedió? Vamos a ver un área y alguien se cortó. ¿Y por qué se cortó? Eh, Porque estaba mal el equipo. Ah, ya. Por ahí otro se accidentó y se voló una uña. ¿Y qué pasó? Entonces, esa es una metodología de Wi-Fi que está en inglés, que es de pregunta. Este es otro, que es el método ASOP, ¿ya? Bueno, entonces, este joven ha ido empleando eh, algunos métodos complementarios para su estudio, ¿ya? Entonces, como así también está el análisis preliminar de riesgo, ¿no? Que también es otro método. Bueno, y después viene la calificación, ¿ya? Después de esta calificación, o sea, todo basado en esa norma que es la belleza. Bueno, aquí habla algo que también hoy día lo vi, la importancia que tiene el hecho de conocer la señalética, que es algo que ustedes están viendo, ¿no? De que un ingeniero industrial generalmente, al establecer una propuesta de mejora con respecto a señalética, tiene que decir, y de acuerdo que no, y ahí está eso, ¿no? Bueno, y de ahí se ampara, ¿no? Con respecto a la concepción política del Estado. Algunas veces no se lo menciona y no se conoce a veces ni el Código de Salud. Para mí el Código de Salud es muy importante, ¿ya? Bueno, un ratingo vamos a ver algo que posiblemente nadie le da pelota, pero hay algunos colegas que nunca han escuchado esto. Pero vamos a ver. Bueno, aquí está. Por ejemplo, este de acá, ya que data de este año, no le dan mucha importancia.
más se van a la ley de higiene y seguridad ocupacional. Pero acá hay cosas que son tan interesantes, precisamente con lo que está pasando hoy día. ¿Ya? Eh, por ejemplo, dice, el derecho a la salud del habitante boliviano consiste en gozar de las prestaciones, a ser informado por la autoridad de salud, conservación, mejoramiento de la salud, eh, no ser sometido a exámenes. Bueno, ahí describe, ¿no? Eh, fíjense, estoy seguro que algunos nunca han escuchado de la importancia que tiene la nutrición. ¿Por qué creen de que está el SENASAC? Antes estaba la unidad de salud ambiental a nivel nacional en cada departamento a través de una unidad que dependía de la gobernación, que es la que yo trabajé. Porque ahí había que ver cómo las empresas que elaboran alimentos tienen que cumplir con la elaboración de alimentos inocuos que no afectan la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, el haber asistido a un centro de producción de alimentos, había que ver incluso en forma simultánea lo que es seguridad higiene ocupacional, qué es lo que la empresa dispone, qué es lo que le da a sus trabajadores y les dota de ropa de trabajo. O sea, a veces esas impresiones a mí me tocaba hacerlas, ¿no? Es por eso que les digo, esto del código de salud, hasta hay personas que desconocen y es muy importante. Y por aquí estoy seguro que vamos a encontrar algo que supuestamente apareció la pandemia, nosotros los bolivianos no tenemos nada, pero aquí hay algo de eso. ¿Ya? Habla incluso, bueno, aquí habla de la importancia que tiene la producción de los alimentos y bebidas, que esto se respalda con un reglamento que data del año 1959. Bueno, que habla de las personas que mueren. eh, bueno, qué cosas que dice, ¿no? La inhumación, este artículo, acá en Santa Cruz creo que hay 2 o 3 crematorios, creo. Y para hacer eso, se hacen hornos especiales. Y aquí habla en cementerios o crematorios, aquí sí lo compuse, o crematorios autorizados para su instalación. O sea, yo tengo mi, ¿cómo se llama? Esto donde venden cajones, los velatorios, todo eso. Y por ahí ofrezco servicios de crematorio que yo debo cumplir con lo que me pide la autoridad de salud, ¿no? Bueno, eh, les decía, pareciera ser que no hubiera, pero ya aquí habla algo de enfermedades transmisibles y no transmisibles. En el caso de la pandemia, es un virus que, ¿no? A ver, un tengo, por favor. Bueno, aquí habla en forma general, ¿no? Cuando se originó este problema del virus, bueno, a pesar que esto fue tan rápido, ¿ya? De tal manera que le tocó a la gobernación
a través de su departamento, ¿no? Básicamente eh, ver, establecer medidas, se empezó a llevar la estadística. Hoy en día no escucho ya, o posiblemente por lo que no veo tele, no debo estar al día, pero antes, por ejemplo, se registraron en Camiri 12 personas con COVID, en, en Villamontes tanto, acá en Montero tanto. Entonces, esa estadística, por lo menos, se constituye, había dicho yo, en una base de datos, ¿no? Incluso, eh, en realidad, en todo este periodo de pandemia, en realidad no tengo idea si llegamos a superar a más de 1 millón de muertos por el COVID, no tengo idea. Bueno, entonces, eh, habla algo acá, este artículo 76, ¿ya? Por eso es de que les decía, pareciera ser que nos pidió, como quien dice, desprevenido, ¿no? Ya aquí había algo, hay algo, por lo menos, fíjense, con respecto a los movimientos migratorios. Y esto es una ley del año 1978. Bueno, entonces, eh, es algo que les decía, ¿no? Miren, incluso aquí, de las profesiones universitarias que ni yo tenía idea que había acá. Bueno, esto de acá es el artículo 127. Algunos fungían como médicos, ni siquiera llegaron a entrar a la U. Bueno, entonces, como pueden ver, acá, aquí habla algo lo que dije, de las estadísticas, ¿ya? De su importancia. Bueno, jóvenes, eh, aquí, como ustedes ven, me imagino que algunos de ustedes ni idea tenían del código de salud. Entonces, volviendo acá, aunque estoy yendo y viniendo, ya. Este joven, por ejemplo, ha visto todo aquello que pueda respaldar su trabajo desde el punto de vista legal. Y aquí empieza a hacer una evaluación de la empresa, ya sea con respecto a la ley o con las exigencias de esta norma. Bueno, esto acá ya lo hemos visto hasta en video, qué significa y algo muy fundamental. Por ejemplo, hoy estaba conversando con uno de los tribunales externos, no sé si era el representante de la Gabriel, y estábamos hablando de la acreditación. Y él me decía, el acreditar no es tan difícil como la reacreditación. Aquí ya no hablamos de que saben qué vamos a hacer, qué vamos a mejorar, no. Ya acá las cosas deben estar hechas. Y la reacreditación para tal universidad le costó alrededor de $120,000. Y si ustedes hacen número, ¿será que vale la pena gastar $120,000? Ahí sobarle los bolsillos a los dueños de la universidad va a ser interesante, ¿no? Y ¿qué tal si, puta, es plata, mejor no, ahí nomás? Pero ustedes saben de que desde el momento en que esto circula, no, yo estudié ingeniería industrial y
Y mi carrera ha sido acreditada si ha sido reacreditada, mucho mejor. Mi título es válido en todos los países que están dentro del Alcosur. Entonces, aquello que implica un costo, hay que ver bueno, le estoy diciendo, bueno, ya, le metamos. Y si hay que mejorar, hay que gastar plata, metamos, ya. Ay, vamos a sacar los guardados a la inversión. Entonces, yo considero de que es fundamental, ¿no? De que el compromiso del alto directorio de una organización que quiera acreditar en un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, si queremos lograr certificar es de que haya un compromiso de alta gerencia, que se disponga de los recursos, ¿ya? Que se debe trabajar en forma estructurada, planificada, y elaborar los documentos que respalden todo aquello que se está haciendo para mejorar, y elaborar los procedimientos que minimicen los riesgos de no conformidades, ¿ya? A veces digo, ¿cuántas empresas habrá en Bolivia? ¿Cuántas habrá en Santa Cruz? ¿Cuántas han logrado certificar con una norma, cualquiera que sea? Si realmente la certificación ha establecido una brecha grande entre las empresas que lograron certificar y con los de la competencia que no lo hicieron. Eso sería una pregunta que queda al aire y que sería interesante conocerlo. Bueno, entonces, basado en ello, la verdad que para una empresa, una organización es algo bien serio. Y a veces ruedan cabeza, ¿no? A veces no tener la capacidad de poder desarrollar es algo que muestra el grado de profesionalidad que uno tiene. Asumir retos como esto, por más de que yo sea, no sea un experto, pero sí soy un profesional que puede desarrollarse en los desafíos que uno puede encontrar en la vida. En este aspecto es de que yo les decía, no, yo nunca había participado en una acreditación y todavía me dieron el 50%, ¿no? Y lógicamente queda día tras día, ver qué es lo que pedía, qué documento, qué es lo que había que hacer. Y lo mismo puede pasar con ustedes en su oportunidad. Algunos de ustedes, los 51 que son, sé que algunos lo van a vivir. De eso sí que estoy seguro. Muy bien. Entonces, les decía de que es algo serio. Al inicio empezamos hasta que se pasó más de un año y ahí ya las autoridades a nivel nacional de la UPDS nos dijeron, bueno, jóvenes, vamos a ver su trabajo que han hecho. Y recuerdo los nervios como de algunos jefes ahí, no digo el nombre, pero sí, que tanta mariconada, si yo soy tan profesional como ellos, y hay que someterse. Entonces, sí, yo he hecho esto. Y lógicamente de que